Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Descubriendo tu vocación con Judith Rosas. El día de hoy contamos con la licenciada Laisa Rodríguez. Ella es licenciada en Administración de Empresas con especialidad en Recursos Humanos y Desarrollo Organizacional. Es egresada de la UVM. Bienvenida, Laisa. Pues muchas gracias a ti, Judith. La verdad es que es un gusto. Y sí, por supuesto, la idea es que les pueda compartir tanto mi experiencia, mi conocimiento a todas las personas que ven esto, que lo hagan extensivo, a quienes les pueda servir, pues porque finalmente uno, entre más información tenga, pues puede tomar mejores decisiones. Sí, tienes toda la razón. Y hablando de decisiones, me gustaría saber, ¿cómo fue que tú decidiste estudiar primero licenciatura en Administración de Empresas? Pues mira, la verdad es que la historia es un poco larga, pero la voy a resumir bien fácil. Mi papá, mis padres son médicos, entonces Ujú. mi papá, por medicina, tuvo farmacias, y él las administraba. Entonces, él como que hacía la parte médica, pero también administraba, y yo veía que le faltaba alguien que le ayudara a administrar. Entonces, yo dije que cuando fuera grande, pues iba a ayudar a administrar sus negocios. Ujú. Eso fue como de primer impacto. Y la verdad es que también, bueno, después, cuando fui creciendo y me fui enterando más de lo que integra la carrera, pues terminé de convencerme porque un administrador sabe de todo, ¿no? Ujú. Es como el director general que tiene que saber un poco de mercadotecnia, un poco contabilidad, un poco de todo lo que tiene que ver con recursos humanos. O sea, no es especialista, básicamente, pero sí tiene una noción de todo. Entonces, cuando me doy cuenta de esto, pues se integran perfectamente a mi proyecto de vida, ¿no? Que era Ujú. el administrar, pues, los negocios familiares. Ok, y luego empiezas a estudiar en la Universidad del Valle de México. Así es. Ok, ¿cómo te fue en ese trayecto de estudiar? ¿Las materias que viste? Mira, la verdad es que todas las materias me gustaron, honestamente. Pero siempre tuve una mayor afinidad con toda la cuestión de recursos humanos, con el factor humano. Cuando hablaban en las materias de comportamiento humano, cuando hablaban las materias de reclutamiento y selección, cuando hablaban de todo el tema de desarrollo y comunicación organizacional, eran temas con los que me sentía súper afines porque se trata de personas. Ok. Ahí pues el trabajo es directamente con las personas y para las personas dentro de la organización para que se sientan parte de la misma, ¿no? Desde el reclutamiento, Ujú. ¿no? Donde tú identificas a colaboradores afines a la organización, hasta todo el crecimiento que van teniendo dentro de la empresa. Entonces, te puedo decir que todo me gustó, pero sí, siempre sentí una mayor afinidad por eso, por estos temas, y por eso es que decido más adelante estudiar esta especialización en desarrollo organizacional. Ok. Ahora, cuando tú inicias tu trayecto laboral, ¿inicias directo en recursos humanos o te tocó como empezar en alguna otra área y luego ir cambiando? Sí, fíjate que sí. Yo inicialmente empiezo a colaborar en instituciones financieras Ujú. y empiezo a colaborar en piso, literalmente en una sucursal donde pues se le da atención a los clientes desde actividades en caja, ¿no? Ujú. Hasta cuestiones de promoción de inversiones. Y te digo que este tema de a qué te vas a dedicar el resto de tu vida tiene que ver mucho con tu afinidad, porque sí, en administración ves cuestiones financieras, sí ves cuestiones de inversiones, cuestiones contables, como te decía, entre Ujú. muchas otras cosas. Y yo tuve la oportunidad de colaborar en la parte, digamos, comercial de sucursal. ¿A qué me refiero? A la colocación de inversiones, a la colocación de productos, ¿no? Ujú. Desde una cuenta de ahorro, pero es algo que hacía, que me gustaba, pero que no era mi pasión. Ok. Ujú. Entonces, ¿cómo es que empiezo? Yo empiezo toda esta carrera, sí, en banco, como te digo, en instituciones financieras, en toda la parte operativa, como te digo, en banca de primer piso, y después, bueno, posteriormente tengo la oportunidad de empezar a colaborar en la área de recursos humanos. Yo me acuerdo que cuando entré al banco y me dio mi curso de cajera, yo decía, ay, es que qué padre poder estarle transmitiendo a la Ujú. gente
que pues las medidas de seguridad, las cuentas contables, cómo hacer el cierre de caja, cómo protegerse incluso de pues de la delincuencia, ¿no? Todos los cajeros están expuestos a esos, cómo hacer la venta de inversiones, etcétera. Eso se me hacía muy apasionante porque siempre he dicho que cuando tú transmites conocimiento es una manera de trascender. Claro. La gente no es la misma antes de un curso, de un taller, de estudiar lo que quieras, hasta, no sé, hasta un curso de cocina, que después. Claro. Eres una persona enriquecida de alguna manera, ¿no? Entonces, eso siempre me ha apasionado y te digo que uno desde siempre sabe su vocación porque yo me acuerdo que cuando era niña, éramos niñas, mis hermanas y yo jugaba a la maestra, de verdad, y ellas eran mis alumnas y les dejaba tareas y se las calificaba y con el paso del tiempo, bueno, pues en mi carrera profesional, pues me dedico a eso, ¿no? A transmitir conocimiento, a verificar la adquisición de conocimiento, a desarrollar a los colaboradores. Entonces creo que en el fondo uno tiene que hacer caso a lo que te hace sentido, a lo que te hace feliz. Sí. Entonces, bueno, tú estabas recibiendo esa capacitación y tú te proyectabas dando la capacitación. Es correcto. ¿No? Así es. Ok. Y luego, entonces, cuando estás en la banca, ahí es tu primera oportunidad para entrar en el área de recursos humanos. Es correcto. Fíjate que yo creo que por lo mismo, a mí me gustaba siempre como el tema de transmitir, o sea, incluso aunque no estuviera dando cursos, a mis mismos compañeros cajeros, si se les atoraba algo para tramitar algún cheque, un depósito, una inversión, un SPAY, etcétera, siempre como que les apoyaba, les coachaba. Y cuando viene a nosotros, yo estaba en un banco y viene un banco español y nos compra, no voy a decir nombres, ellos traen un sistema que se llama Altamira, en el que me capacitaron y la verdad me pareció muy amigable. En comparación con lo que usábamos, era un sistema muy amigable, además muy seguro, porque, o sea, literal tú tenías que desglosar desde billetes de 500, 200, 100, 50, cuánta moneda dabas. Entonces era muy seguro para el cajero porque pues contabas uno y te clavas uno, contabas dos, te clavas dos, entonces no había de que dieras dinero de más o que recibieras menos, ¿no? Entonces me hizo muy amigable, me gustó y creo que eso, o sea, cuando te gustan las cosas se te dan muy fácil. Y entonces me acuerdo que el capacitador, que era un español que se llama Luis, por cierto, lo recuerdo perfecto, me dijo, oye, ¿por qué no me ayudas en las demás sucursales en las que tengo que capacitar en el sistema? Pues yo encantada. Claro. Sí, pues claro. Y entonces lo estuve acompañando a varias sucursales aquí en la Ciudad de México, a capacitar a otros cajeros como yo para que entendieran cómo funcionaba el sistema, cómo se hacía el corte, porque era completamente diferente, las cuentas contables, etcétera, ¿no? Entonces, eso fue como mi primera entrada y fue cuando dije, no, bueno, es que yo tengo que buscar un movimiento hacia el área de capacitación, hacia recursos humanos, hacia desarrollo organizacional. Y bueno, pues mira, en la vida te pasan cosas como que a veces uno piensa que no son tan buenas, pero tienen que pasar para que llegues a donde quieres llegar. Sí. Entonces recuerdo perfectamente que yo pues tenía esa inquietud, ya había terminado la carrera, y entonces me acuerdo que yo mandaba a recursos humanos cartas, correos solicitando como mi cambio, porque pues tenía la inquietud y ya había terminado, y me hablaban para ofrecerme posiciones de ejecutivo de cuenta o de subdirector de sucursal. Y es lo que te digo, ¿no? O sea, no te escuchaban. Sí, o sea, en sí, realidad no te escuchaban. No, pues no era lo mío, pues. O sea, no es que no me gustara, pero no era lo que me apasionaba. Mira, y total que un día me armé de valor y le mandé una carta al director de recursos humanos del banco. Y le mandé la carta y entonces el que era el director en mi sucursal, porque te digo que yo estaba en sucursal, pues a él no le pareció buena idea, ¿no? Porque me habló para decirme que por qué me lo había saltado y que no respetaba las líneas de comunicación. Y bueno, me hizo sentir muy mal. Dije, bueno, pues me hizo sentir como que había hecho algo equivocado. Y entonces es lo que yo quiero transmitirle hoy a la gente, la primera cosa.
escúchate, o sea, cuando tú tienes una inquietud, tienes que hacer todo lo que tengas que hacer para hacer que las cosas pasen, Claro. ¿no? Entonces, si hay que tocar puertas, si hay que hacer propuestas, hazlo. Lo peor que puede pasar es que no pase nada. Y lo peor es que no intentes nada por alcanzar lo que tú quieres, Claro. ¿no? Bueno, total de que no te voy a hacer muy largo esa parte de la historia. Pues al director no le gustó, yo me sentí muy mal y fue cuando dije, yo ya no puedo estar aquí. Yo ya no puedo estar aquí porque no soy feliz. O sea, Claro. yo no me veo aquí toda mi vida en una caja, ¿no? Y decidí renunciar. Decidí renunciar y empecé a buscar trabajo. Y afortunadamente, y sí lo quiero mencionar, no voy a mencionar el banco tampoco, porque tengo que siempre he estado en instituciones financieras, Sí, no voy a claro. mencionar el banco, Ajá. pero sí quiero mencionar pues la verdad a mi mentor, y de verdad me acuerdo, y ay, me da mucha emoción, es psicólogo de hecho, es Hugo Rojas. Él fue la persona que me contrató, que me dio la oportunidad por primera vez en el área de planeación, capacitación y desarrollo en la institución financiera que pues más grande de México. En ese entonces, y yo creo que hasta el momento, así es que ustedes sabrán cuál es. Él me dio la oportunidad y yo entré, Judith, chiquitita, me refiero a que mi primer proyecto ahí fue hacer expedientes, integrar expedientes, ¿no? Y bueno, pues así fue como yo llegué al área de recursos humanos, y fíjate cómo es, o sea, dicen que cuidado con lo que deseas porque se te cumple. Claro, sí. En recursos humanos, porque en recursos humanos está nómina y los números no son lo mío. Y también está el tema de relaciones laborales, ¿no? Administración de personal, que tampoco es lo mío. O sea, lo mío siempre fue, te digo, el tema de la gente, capacitación, desarrollo. El tema de reclutamiento también, porque bueno, pues va como muy de la mano, ¿no? Sí. Y bueno, pues entre recursos humanos, y aparte entré al área que yo quería, ¿no? Con la que jugaba con mis hermanas de niña. Y así fue como llegué, y gracias, bueno, tengo que darle gracias a Hugo Rojas, como lo comento, y también a Alma Estela Nava, ella era en ese entonces la subdirectora de recursos humanos, a ambos, porque ambos me entrevistaron. Entonces, si uno decía que sí, pues el otro también tenía que decir que sí para que pudiera entrar, si no, no hubiera sido posible. Y sí, la verdad es que los recuerdo con mucho cariño y mucho agradecimiento. Fíjate qué curioso, ¿no? Que tú mandabas tus cartas a recursos humanos del otro banco y recursos humanos no te escuchaba. Curiosamente, ¿no? Así es. Que creo que se supone que es el área, hasta donde yo considero, pues que tiene que ver por los empleados, además de ver también por la empresa, ¿no? Porque finalmente pues es parte de la empresa, pero pues es ese vínculo entre la empresa y entre los empleados. Y entonces si no escuchas a una de las dos partes, pues algo no está funcionando. Claro. ¿No? Oye, pues qué bonita experiencia que, como dices tú, donde no te hacían caso, te vas a otro banco en donde te dan esa oportunidad. Sí, okay. Así es. Y fíjate que fue algo muy curioso, y también lo tengo que mencionar porque es importante. Yo mandé muchas cartas y, como te digo, no me hacían caso hasta que pasó la carta, lo de la carta de Alfredo Guichol, y entonces yo vi que no pasaba nada, aparentemente no pasaba nada. Y entonces yo renuncio, ¿no? Y cuando voy a recursos humanos, que en ese entonces estaba en Montes Urales, para que vayan ubicando los que sepan, pues que soy fulanita de tal y vengo a presentar mi renuncia. ¿Tú eres fulanita de tal? Sí. Oye, pues, no me acuerdo el nombre de la persona. Sí me acuerdo, se apellidaba Betancourt, creo que era Juan Betancourt. Dice, oye, pero tú fuiste la que mandó la carta, Alfredo Guichol, que no sé qué, vamos a tener una vacante me acuerdo que era, creo que evaluación de puestos o evaluación de desempeño, algo así, era de recursos humanos. Pero yo ya tenía la oportunidad sí, no la ibas a dejar pasar, claro. Entonces, bueno, finalmente esto es algo que sí quiero mencionar porque pareciera que no pasa nada, ¿no? Pero sí pasó, a lo mejor sí me hubiera quedado en la primera institución, hubiera sucedido, pero me hubiera tardado más, ¿no? Claro. Y aquí, bueno, decidí renunciar, buscar trabajo y se me dio. ¿Por qué menciono esto? Porque quiero retomar lo que comentaba hace un momento. O sea, finalmente cuando tú
tienes un objetivo muy claro, cuando sabes que quieres llegar ahí, de alguna o de otra manera llegas, ¿no? Entonces, no, a lo que quiero llegar es que no crean que no pasa nada. O sea, todo lo que hacemos, a toda acción corresponde una reacción. Claro. Sí, te vas abriendo el camino. Es correcto. Si te mueves. O sea, Claro. Solitas las cosas no Sí, suceden. o sea, sentado así esperando, no. Siempre hay que hacer que las cosas pasen. Claro. Ahora, ilústranos un poco más sobre qué es lo que hace una persona en recursos humanos. O sea, cuáles son todas las posibilidades de trabajo, independientemente de la capacitación. Okay. ¿Qué otras áreas y qué otras actividades son en recursos humanos? Mira, recursos humanos es súper amplio. Y quisiera empezar literalmente por el principio, ¿no? Porque es como un ciclo, digamos. Recursos humanos yo lo veo como un ciclo. Y la entrada a ese ciclo es el área de reclutamiento y selección. Todas las áreas son bien importantes, pero bueno, el área de reclutamiento y selección, que ahora en muchas empresas le llaman atracción de talento o le llaman gestión de talento, al final es lo mismo, es atraer a la organización al talento. Yo no diría el mejor talento, yo diría el talento más adecuado, más afín para la organización, ¿no? Claro. Cuando tú haces tus pruebas psicométricas te lo dicen, o sea, no hay respuestas buenas ni malas, hay perfiles que son más o menos afines. Y esto lo quiero mencionar y enfatizar, porque mucha gente que puede estar hoy por hoy en una búsqueda de empleo, pues manda currícula y llega hasta pruebas, tal vez llega a la primera, la segunda entrevista y no se quedan en la posición. Y no es que ellos sean malos. Claro. Es que no son, sí son afines, pero puede ser que haya gente más afín. Claro. ¿Sale? Entonces, eso es bien importante porque de repente me ha pasado ahora que estoy en esta cuestión independiente, que la gente me dice, no, pero pues es que a lo mejor no cuento con los conocimientos, a lo mejor no, mi perfil no es bueno, a lo mejor, y no es eso, es que no es tan afín como lo busca, como lo que la empresa busca, ¿no? Entonces, bueno, en la parte de reclutamiento y selección o atracción de talento es una de las áreas en las que nos podemos dedicar tanto administradores como psicólogos, dependiendo del giro, hasta médicos. ¿Por qué? Porque, bueno, es donde uno detecta precisamente todas esas competencias que tiene el colaborador y que requiere el puesto y dónde hacen match. Hoy por hoy, la verdad es que hay muchísimas herramientas para hacer una muy buena selección, muy buen reclutamiento, muy buena selección, desde infinidad de bolsas de trabajo, ¿no? Todo es en línea hoy por hoy. Claro. Yo me acuerdo que cuando yo empezaba a buscar trabajo iba a dejar la currícula física, ¿no? Ibas de puerta en puerta. De puerta. puerta en puerta. Y la verdad, quién sabe si llegaba. O sea, honestamente. Sí. Pero bueno, hoy por hoy con todas estas herramientas, pues lo que sí son dos cosas. Una, pues abarcas mucho más mercado. Y dos, hay una seguridad de que lo lee quien lo tiene que leer. Claro. Ahora, otra cuestión también importante para los reclutadores es pues la inteligencia artificial. O sea, literalmente hoy la inteligencia artificial te hace un estudio de compatibilidad puesto-persona y entonces te arroja porcentajes de match, ¿no? Que bueno, a mí me parece una herramienta extraordinaria, la verdad, porque te ahorra muchísimo tiempo. Pero yo les diría a los reclutadores hoy, incluso yo lo hago, es que nunca una inteligencia artificial va a tener el feeling de un ser humano. Claro. Es esa parte que te dice sí es. Porque tú puedes ver un poco más allá. La computadora solamente cruza la inteligencia artificial. Solo cruza información, solo cruza datos, ve esa parte dura, pero no ve más allá. Entonces, porque bueno, ni siquiera ve, ¿no? O sea, claro. Entonces esa parte de la percepción es bien importante y yo sí invitaría a toda la gente que hoy por hoy se quiera dedicar a este tema de recursos humanos, de atracción de talento, no te vayas por estas herramientas únicamente, que sí son valiosas. Claro que la psicometría es valiosa, sigue siendo valiosa, Assessment Center también, todo es valioso. Y si lo combinas con tu feeling, con tu experiencia, con lo que tú puedes ver más allá, entonces sí vas a traer al candidato ideal para la organización. Claro. Entonces, bueno, pues te puedes dedicar a todo este tema de reclutamiento y selección o de atracción de talento, como decía, para
atraer a las personas más adecuadas a la organización. También está el tema, que te lo digo como proceso, ¿no? Toda la parte de administración de personal. Administración de personal, todos, como dije, las áreas son súper importantes porque, bueno, pues porque tienen que ver con todo el tema de altas, bajas, modificaciones ante el IMSS, todo lo que tiene que ver con tu tema de Infonavit, con que se registren las vacaciones, etcétera. Todo ese tipo de movimientos como más operativos que tienen que existir, que también viene ahí la parte de la contratación, cuando entregas tus documentos. Es un área muy sensible porque es donde se valida la documentación. Claro. O sea, el candidato está entregando una documentación y hay que validar si en realidad esta cédula es una cédula. Hay que validar, sí. Y digo que hoy por hoy es como mucho más fácil, ¿no? Porque te puedes meter a la página, consultar cédulas profesionales y ahí literalmente te das cuenta. Es más, ni siquiera necesitas la cédula, con el nombre te das cuenta si la persona está titulada o no está titulada, ¿no? Entonces es una maravilla, pero es un área muy sensible. Es un área súper sensible porque además toda la información confidencial del colaborador lo manejan ahí. Cuenta bancaria, RFC, CURP. Entonces es un área que tiene una gran importancia por lo delicado de la información. De verdad, y lo he visto 1000 veces. O sea, no capturan bien un número y entonces ya no les cayó la nómina. Bueno, tú seguro sabes de eso, muchísimo más que yo. Sí. O sea, una captura mal en el número del IMSS y entonces ya es otra persona. Sí. Y entonces, mira, en el mejor de los casos se corrige. Pero la verdad te voy a decir algo. O sea, hay gente que hasta que va a tramitar una ayuda de desempleo o un retiro parcial, médica, se da cuenta. Pero ya pasaron y entonces para unificar y entonces si le urgía el depósito de desempleo, es un lío de verdad. Sí. O sea, es mucho tiempo. Entonces es un área como te digo, muy sensible, muy importante también, y además que alimenta 100% a reclutamiento y selección, porque si hay una baja, no le dicen a reclutamiento y selección, le llega primero administración de personal, y entonces administración de personal le informa a reclutamiento de, oye, ahora tenemos esta vacante, ¿sabes? Entonces por eso te digo que todo es como un circuito, ¿vale? Después, bueno, vamos a hablar de la parte de desarrollo, desarrollo organizacional y capacitación, o capacitación IDO, o formación. O sea, hoy por hoy tiene 1000 nombres. Creo que también onboarding, algo así. Lo que pasa es que el onboarding es, mira, capacitación y desarrollo organizacional están literalmente, o sea, viven unidos. Es como una simbiosis, yo diría. ¿Por qué? Porque el uno siempre está alimentando al otro. Ahora se habla, digo, la verdad es que tiene relativamente poco el tema del onboarding, pero es parte de lo mismo, ¿no? Porque ya te contrataron y entonces tú tienes que introducir a la persona a la organización. Y fíjate que es muy gracioso porque antes era un tema de, pues dale la inducción, ¿no? El curso de inducción. Sí había, porque a veces no había. Sí, a veces ni había. Pero no nada más es darle un curso de inducción y decirle, oye, pues esta empresa se dedica a esto, tiene tantos años, este es nuestro director, estas son las direcciones, tú estás aquí y tu puesto es ¿no? En el mejor de los casos. Sí. Entonces se retoma pues digamos como que se desarrolla el concepto de onboarding diciéndole no. O sea, tú tienes que darle una introducción al colaborador, pero no nada más a la empresa, sino, bueno, sí a la empresa, quién es, desde hace cuánto tiempo vive, cuántos empleados la conforman, pero también cuál es su cultura, cuáles son sus valores, cuál es su misión, pues su razón de ser, cómo se ve en tantos años. Y entonces todo eso es bien importante porque ahí, cuando tú vas llevando al colaborador, a él le queda perfectamente claro en dónde embona él. Claro. ¿Cuál es la pieza del rompecabezas que él viene a cubrir para que esté completo? ¿No? Y entonces le hablas de la importancia de su área, de la importancia de sus funciones, de cómo apoya
a la cadena de valor para un producto, para un servicio, para lo que sea lo que se dedique la compañía, Claro. ¿no? La importancia de su trabajo en equipo, la importancia de vivir los valores, de que hay una congruencia, por qué hay una evaluación del desempeño, ¿no? En las empresas que las haya. O sea, todo eso, si hay una evaluación del desempeño, cómo se evalúa, cada cuánto, si hay retroalimentación, si hay cursos de capacitación, si tiene un plan de carrera, todo eso es lo que se toca en el onboarding. Es donde la gente dice, bueno, o sea, no es que nada más voy a llegar aquí a trabajar a reclutar, y, ¿no? O a dar cursos, o qué sé yo, o a hacer la nómina, sino a entender que es parte de un todo. Y al ser parte de un todo, la importancia que tiene el colaborador. Porque fíjate que también ha estado muy, muy de moda y lo he visto en muchísimas redes sociales, el tema de, no, es que tú eres un número más. Ajá. Y pues no le importas a la empresa. Exacto, ¿no? Te exigen, pero no te dan. Entonces, ese es el tema del onboarding, que realmente tu colaborador sepas que sí, eres importante, que las empresas que tienen esta filosofía de cuidar a su gente, realmente la cuidan. Y realmente son empresas, porque aparte es maravilloso, porque de verdad, son empresas donde a la gente ama estar. O sea, literal es que les gusta sí, estar. es como su segundo hogar. Así es. Entonces ese es el tema del onboarding que se ve en todo lo que te digo de capas, porque si hay un curso de capacitación, en algunos casos es ahora hay 1000 herramientas, ¿no? Para algunos casos es en línea, algunos otros casos es por autoestudio, algunos otros casos es por videos, pero esa capacitación de inducción es parte de todo este programa de onboarding. Entonces, bueno, pues en el área de desarrollo organizacional, pues la persona, o sea, bueno, yo les voy a hablar maravillas de recursos humanos porque como se pueden dar cuenta, pues algo que me encanta, ¿no? Te puedes dedicar desde la parte de las descripciones de puesto, qué va a ser el puesto, a quién le va a reportar, para qué, cuáles son los objetivos, o sea, como qué onda con esta posición, por qué tiene que existir, desde tema de descripción de puestos, de evaluación de puestos, ¿no? O sea, ya sé qué es lo que tiene que hacer esta posición, pero a qué objetivos tiene que llegar, ¿no? Y qué porcentaje para el objetivo global del área, para el objetivo de la empresa, es mi meta, ¿no? Es mi meta en el desempeño. También tiene que ver que es algo que me encanta con toda la parte en desarrollo organizacional de gestión de talento, ¿no? Gestión de talento es desde identificar, ahora hay muchas herramientas, pero podría mencionar Ninebox, que es una de las más de las más usadas, donde tú identificas a esos roles dentro de la organización, ¿no? ¿Quién es el crítico? ¿Quién es el experto? ¿Quién es el high potential? Entonces, cuando tú los identificas, ¿hacia dónde van a crecer? ¿Cuál es el plan de carrera de cada uno, ¿no? De cada una de estas posición persona. ¿Cómo voy a hacerlos crecer? ¿Cómo voy a retener al talento? ¿Cómo voy a gestionar al talento, a retenerlo, no quiero decir explotarlo, pero sí a potenciarlo? O sea, ¿cuáles son las nuevas ideas que puedes dar? ¿Cómo podemos mejorar en todo? Entonces, toda esa parte de gestión de talento que bueno, me gusta muchísimo, toda la parte de planeación de carrera, todo lo que tiene que ver con clima laboral, que bueno, pues ahora siempre ha existido, pero a raíz de la norma 035, emitida por la Secretaría del Trabajo en el 2018, se hace ya un tema mandatorio. Súper importante. Yo la verdad es que me encontré con una organización donde me decían, no, es que a nosotros no nos toca. Y yo así, en shock de ¿cómo crees? Lo de la norma 35. Lo de la norma 035, pero es que a nosotros no. Yo, o sea, de verdad que estaba en el desmayo porque a todo el mundo así tengo un colaborador. La norma viene segmentada en cumplimiento para hasta 50 colaboradores. Y no, desde uno, ¿no? Desde uno a 50. Ajá. Y de ahí para arriba. Quiero hacer ahí una pequeña pausa, sí, claro. Porque antes de pasar a la norma 35, que también es muy importante, lo que me gustó también de esta parte de recursos humanos, cuando me dijiste la descripción de puestos, entonces me imaginé que entonces la parte de recursos humanos se comunica con todas las áreas de la empresa. Es correcto. Porque si vas a hacer una descripción de puestos, te tienes que ir a finanzas, a producción, a contabilidad, tesorería, mercadotecnia, o sea,
todo, porque si necesitas atraer el talento, necesitas conocer qué necesita cada área. Es correcto. De hecho, dijiste algo súper importante que no había comentado, pero es, o sea, es la razón de ser de recursos humanos, es que recursos humanos es el área que da servicio a todas las áreas internas. Por ejemplo, este tema de descripción de puestos. Claro, tú tienes que ir con tu director de administración y finanzas para que te diga qué es lo que hace su puesto. ¿Cuál es el objetivo de su puesto, la misión de su puesto? ¿Cuáles son sus principales funciones? ¿Con qué otras áreas tiene relación, tanto internas como externas? Entre otras muchas cosas que se mencionan en la descripción del puesto. Sí, claro, por supuesto. Tanto para la descripción de puestos como para la evaluación del desempeño, claro, ¿no? Tanto para estos dos temas como para la cuestión de gestión de talento. ¿Por qué? Porque yo tengo que ir contigo, que eres mi directora de Administración y Finanzas, y digo, oye, a ver, ¿cuáles son tus colaboradores de alto potencial que tú estás identificando con base a una serie de competencias muy específicas que hay con unos descriptores que se toman en cuenta? Pero bueno, entonces tú eres el primer, digamos, el primer filtro. Claro que después se hacen una serie de evaluaciones, se aplican herramientas como 360, como Five Factors, entre muchas otras, ¿no? Pero sí, claro, para toda la descripción, para la evaluación del desempeño, oye, ¿cuáles son las metas de tu gente? ¿Cómo las estás ponderando? Porque tú puedes aparte poner unas metas, pero no quiere decir que el hecho de que tú las pongas no pueden ser retroalimentadas por recursos humanos, ¿no? Siempre como la visión desde la parte humana, obviamente siendo un socio de negocio, enriquece mucho más esta clase de ejercicios, ¿no? Y como te digo, toda la parte de gestión de talento, también en la parte de clima laboral, ¿no? Porque tú aplicas una herramienta para medir el clima laboral, pero pues resulta que el área, no quiero decir, pero no sé, de mercadotecnia, por decir algo, pues salió con un clima fatal, ¿no? Que la gente está inconforme, que no hay un buen liderazgo, que no hay un equilibrio vida laboral y vida personal. Entonces, pues en recursos humanos tiene que llegar con el responsable del área para decir, bueno, a ver, vamos a hacer un plan de acción, ¿cómo te ayudo? Porque la gente está enojada, ¿sabes? Desde recursos humanos, ¿qué podemos construir para mejorar tu clima laboral? ¿Cómo yo, recursos humanos, te puedo allegar líderes de herramientas de liderazgo para tener una mejor gestión con tus colaboradores? ¿Cómo podemos fomentar el trabajo en equipo? En mil cosas, ¿no? Y también, digo, lo voy a hablar, no es el tema que más me encante, ¿no? Pero también cuando hay un proceso de desvinculación, bueno, pues recursos humanos tiene que ver, bueno, o sea, sí, esta persona ya no va a estar en la organización colaborando, pero bueno, pues ¿por qué hay actas administrativas? O a ver cómo está su evaluación del desempeño, en realidad tiene calificaciones aceptables o no aceptables, cómo está su comportamiento, falta, llega tarde, etcétera, ¿no? Entonces, en todo lo que tenga que ver con todas las áreas tiene que ver recursos humanos. En la nómina, bueno, pues no se diga, ¿no? Claro. O sea, por supuesto, sobre todo también, claro que en todas las empresas, pero sobre todo también en las empresas donde hay pago de comisiones, ¿no? Claro que también, porque de repente llega el colaborador y, no, pues es que no me pagaron completo. Entonces, ¿a quién se dirige? A recursos humanos. Claro. Pero recursos humanos se tiene que voltear, no sé, por ejemplo, al área comercial o conta. Si, oye, me están diciendo que no le pagaron completo. Si vendió o no vendió, pasaron la incidencia, no la pasaron, ¿sabes? Entonces, como todo ese tipo de cuestiones. Así es. Entonces, lo que dijiste es fundamental. Recursos humanos tiene que ver con todas las áreas, en todas estas esferas que la integran. Claro, o sea, es como un puente, un intermediario entre la empresa y ellos, ¿no? Más o menos. Mira, hoy en día está, es un comentario muy atinado que haces, porque hoy en día el área de recursos humanos se considera más como un business partner, literal, un socio de negocio para que la empresa alcance los objetivos establecidos, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque iba a hablar también un poco del área de capacitación, porque de repente tú tienes a colaboradores muy buenos, ¿no? Talentos incluso, sino a los que les tienes que dar
pues otras herramientas, ¿no? Innovar innovar sus conocimientos, o más bien refrescar los conocimientos que tenga, o darles conocimientos nuevos de las nuevas tendencias para que sean más productivos, para que sean más eficientes. Entonces, también lo traigo aquí, el área de recursos humanos está el área de formación o capacitación, donde se le dan a los colaboradores herramientas para, como dije, hacer mejor su trabajo, en pocas palabras, ¿no? Entonces, esta área también, pues es muy importante, porque ahí es donde vas desarrollando a la gente, ahí es donde les vas dando esas herramientas, repito, para que pueda ir creciendo dentro de la organización y me pueda yo querer quedar ahí. Claro. ¿No? ¿Por qué? Porque no toda la vida voy a querer estar en la misma posición. Claro. Yo quiero crecer, todos queremos crecer. Sí. Oye, y ahorita tocabas el punto de la norma 35. Entonces, ¿qué normatividades o qué leyes son las que en las que se tiene que fijar el área de recursos humanos? Mira, la verdad es que el área de recursos humanos, vamos a decirlo así, o sea, yo hablaría de la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Dentro de la Ley Federal del Trabajo está el capítulo de capacitación y adiestramiento. Entonces, hoy por hoy las empresas sí o sí tienen que proveer a sus colaboradores de capacitación. Y están otras normatividades, como la 035, que habla de los factores de riesgo psicosocial, pero también está la 030, entre otras, que tienen que ver con recursos humanos. Y específicamente hablaría de la 035, como lo está diciendo, porque bueno, pues aquí habla de todo lo que tiene que ver con esos factores que pueden poner en riesgo pues digamos, mi estabilidad, voy a llamarlo así, entre comillas, como psicológica, ¿no? O sea, si hay situaciones de estrés, si hay situaciones de acoso, si hay situaciones de mal liderazgo, si hay situaciones de un no equilibrio entre mi vida personal y mi vida laboral, todo eso afecta al colaborador, desde cuestiones de afecciones de vigilia, sueño, de estrés, entre otras, ¿no? La norma es muy clara donde nos habla que tiene que haber una serie de políticas, donde tiene que haber una difusión de la norma, los colaboradores tienen que saber que existe, para qué existe y en qué juega a su favor. Y también la parte que yo diría que es de las más importantes, la parte de la evaluación del clima laboral. ¿Cómo están las personas en los diferentes rubros? Digo, no me voy a adentrar mucho porque no es el tema, pero en los diferentes rubros, ¿cómo están? Y entonces, ya que tuviste una calificación alta, baja, media, de acuerdo a la norma, entonces tu empresa, ¿qué vas a hacer para mejorar esas condiciones de tu colaborador y disminuir al máximo los factores de riesgo psicosocial? Entonces, eso es bien importante. Eso lo ve el área de desarrollo organizacional, lo ve el área de comunicación, lo ve el área de capacitación. O sea, como te digo, todo va entrelazado. Y ahora que lo estoy mencionando, también otra de las áreas de recursos humanos a las que se puede dedicar alguien que quiera entrarse en este mundo, es el tema de comunicación. Que bueno, hoy en día herramientas de comunicación hay las que quieras, ¿no? Con inteligencia artificial, sin inteligencia artificial, redes sociales, pero también podcast, pero de todo. Y es un área a mí me gusta mucho, porque que es una de las áreas que también he manejado en mi vida laboral, porque no nada más es hablarle a la gente de cuestiones de resultado de la empresa, o cómo está contra la competencia, o tal cual del producto o servicio que dan, sino también de otros temas que ayuden al tema de clima organizacional. Claro. Porque de repente les puedes dar un artículo se me ocurre, cómo comer más sanamente, o de repente un artículo de que por 50 minutos sentados, pues levántate 10 y estírate, que parecerían cosas muy básicas, pero que de verdad hacen la diferencia. Hacen la diferencia de el bienestar del colaborador, y otra vez de que el colaborador realmente sienta, pero no que lo sienta, sino que pase,
que la empresa se preocupa por él. Claro. Porque este tema y repito, estos podcasts de que no, te explotan y eres un número y tal, pues no, porque en las empresas lo que tenemos que ver las dos partes siempre es que tiene que ser una relación ganar-ganar. Claro. Si tú como colaborador estás bien, entonces eso nos hace crecer. Y si nosotros crecemos, pues tú creces, ¿no? Porque pues hay más bonos, porque hay mejores prestaciones. Entonces eso te va a motivar para trabajar mejor y entonces vamos a crecer y se vuelve un círculo virtuoso. Claro. Que es a donde nosotros tenemos que voltear, ¿no? No es de, ay, me dan menos, pues hago menos. Me pagan mal, pues trabajo mal, ¿no? Al contrario, yo creo que eso es parte de lo que, si me permiten a todos los que vayan a estudiar, lo que quieran estudiar, tienen que vivir con esa filosofía, tienen que colaborar más que trabajar con esa filosofía, ¿no? Claro. De repente a algunos nos toca estar colaborando para una organización, a otros nos toca tener la organización, ser directores de la organización, o sea, pero al final, en donde quiera que estemos en el tablero, hay que dar lo mejor. Fíjate que ahorita que mencionas esa parte de comunicación interna en la empresa, yo creo que es lo que anteriormente nos ponían en las empresas, ¿no? Los pósters o luego las pancartas, no sé. Pero yo creo que ahora se enfatiza más con las redes sociales, porque ahora es más fácil que le mandes al colaborador un video, un audio, y es más fácil que lo vea y lo escuche, ¿no? Es correcto. Más que ver un texto, un póster, a veces pasaban de largo y ni los veían ni los leían, ¿no? Uh-huh. Y ahora con todos estos medios, pues es otra área muy, muy importante, muy dinámica. Claro, y además es muy interesante porque ahora, como bien dices, hay muchísimas herramientas que tienen mucho mayor impacto. Uh-huh. Y aparte, impacto en segundos. O sea, porque es que el video de 1 minuto no lo van a ver. Uh-huh. Pero en cápsulas muy cortas, incluso también para la capacitación, es parte de lo que hoy por hoy estamos utilizando, ¿no? Cápsulas cortas de concepto que necesito que traigas aquí. Tanto de capacitación, por ejemplo, no sé, te voy a hablar de inducción, de valores, todo lo que tiene que ver como cultura, como cuestiones de un curso técnico, ¿no? Uh-huh. Que la gente está recibiendo como el flashazo, y entonces se les graba mucho más fácil. Uh-huh. Pero ahora como bien dices, las herramientas sociales que tienen videos, ahora con música, obviamente en conjunto con todo el tema de psicología, ¿no? Que tiene que ver la música, que tienen que ver los colores, que tienen que ver las imágenes per se. Sí, es un área que cobra mucha importancia, el área de comunicación, precisamente por eso, porque está dejando un impacto en la gente. Uh-huh. Ahorita que tocaste psicología, ¿el área de recursos humanos entonces también se empapa de lo que es psicología o tienen colaboradores que trabajan de forma integral con un psicólogo, por ejemplo? Mira, de hecho, en recursos humanos, yo te diría, claro que no lo puedo encasillar, pero principalmente, no exclusivamente, repito, hay psicólogos, sí, claro, porque pues se trabaja con el factor humano. Toda la gente de reclutamiento y selección, atracción de talento, trabaja con todo lo que son pruebas psicométricas, pruebas proyectivas, entre otras muchas herramientas. Uh-huh. Pedagogos, por ejemplo, para el área de capacitación, uh-huh. ¿no? Toda la parte del diseño instruccional, de la generación de materiales, de desarrollar cursos, se apoyan en la parte de pedagogía, Y bueno, pues el tema de administración, como te digo, porque bueno, puede un poco de todo, ¿no? Uh-huh. Sí, también en la parte de indicadores, ¿no? Porque también hay algo muy cierto, dicen que lo que no se puede medir no se puede mejorar. Entonces, bueno, yo como administradora te puedo decir que para toda la generación de los indicadores, pues es bien importante la formación numérica, digámoslo uh-huh. así. ¿Por qué? Porque tú tienes que decir, bueno, este curso me costó tanto, pero este es el retorno de tu inversión, claro, ¿no? Uh-huh. ¿Y en cuánto tiempo va a ser ese retorno de inversión? Uh-huh. Y entonces yo tuve esta acción de clima organizacional que nos costó tanto, pero eso me refleja uh-huh. la retención de tanto talento, que si se te va, te costaría tanto dinero. Claro. Y que si lo quieres traer desde cero, te cuesta tanto, pero si lo quieres traer en experto, te cuesta tanto, ¿sabes? Entonces, uh-huh. todo eso tiene
que ver bueno, también hasta la parte contable, porque te voy a decir, en una ocasión llevé un proyecto que se llamaba Costos ABC, que bueno, eso tú lo sabes mejor que yo, y era literalmente costear todas las actividades de mis instructores. O sea, ¿qué es lo que hacían en todo el día? ¿Cuánto tiempo se tardaban? Y bueno, eso, y si no, tú dinos, ¿no? Pues cuánto valía. Traducido en números. A números, claro, porque pues no nada más era el sueldo, sino es la compensación global, que si tienes la prestación de estacionamiento, pero si tienes la prestación de servicio médico, exacto, o sea, todo eso fue ese ejercicio. Entonces, yo te diría que, digo, no quisiera encasillarlo, porque bueno, yo por ahí de repente vi en una ocasión, no voy a decir dónde, pero una químico-bióloga, ¿sí? Bueno, era química y era bióloga, no recuerdo el nombre, que estaba en recursos humanos, en el área precisamente de capacitación. Entonces dices, bueno, ¿cómo pues que un químico va a estar en el área de capacitación? Por eso te digo que no me quisiera como encasillar, o no quisiera encasillar al área de recursos humanos en ciertas carreras, ¿no? Como te digo, hay perfiles y hay posiciones. Y de repente el perfil de una persona puede hacer un match como espejo en una posición que de repente yo en mi vida me hubiera imaginado que un químico podía ser o tendría que estar en un banco en el área de capacitación, ¿no? Claro. Pero bueno, pues finalmente así es. Ok. ¿Cuáles crees o consideras que son las cualidades o características que debería o sería ideal que tuviera una persona que se quiere dedicar al área de recursos humanos en la parte administrativa? Ok, mira, yo creo que lo primero es servicio, porque recursos humanos literalmente está para servir a los colaboradores que integran a la empresa. Y tienes que tener una actitud de servicio, pero genuina. He visto en muchos lugares, y de verdad lo digo con tristeza, porque de repente la gente hablaba recursos humanos y pues para su finiquito, ¿no? Ay, no, o sea, una, no les querían contestar, dos, en el mejor de los casos cuando contestaban, ni siquiera es que habían pasado la solicitud de finiquito. Y de verdad, y si me escucha algunos de los que saben que son, sabrán, porque yo decía, bueno, es que, pero tú no sabes si esa gente de verdad necesita eso para comer. O sea, no te vayas más allá. Entonces, se tiene que tener una actitud de servicio y una empatía muy altas. Yo diría que primero eso. Y bueno, en el área, o sea, sí, claro que en recursos humanos, como dije, tiene sus áreas, ¿no? Pero a lo mejor si hablamos de administración de personal, pues sí hay que tener una gran, un gran orden, una competencia, la competencia de organización tiene que estar muy alta, claro. Una muy buena planeación, muy buenos controles, por lo que decía, ¿no? Es información muy sensible. Yo creo que para el resto de las áreas, pues sí, yo pensaría en pues orientación a resultados, porque si tú siempre tienes en recursos humanos una orientación a resultados, siempre vas a estar pensando en la gente y eso por ende te va a llevar a crear mejores programas de capacitación, crear mejores programas de clima laboral, entre otras cosas, e incluso en una desvinculación, hacer el proceso lo más... pues lo menos raspado posible, lo menos doloroso posible, ¿no? Entonces, esa parte como orientación a resultados, empatía, asertividad, liderazgo, sí, claro, y sobre todo también mucha negociación, por lo que tú decías, ¿no? Porque tienes contacto con todas las áreas, y de repente también hay que decirlo, hay áreas que dice, ay, ¿para qué ya tengo la junta con recursos humanos para su tema de, no sé, descripciones de puesto? A ver, ¿no? Porque aparte hay algunas empresas donde les cuesta. O sea, es de que... No le ven la importancia. No le ven la importancia. Entonces tienes que tener muchísima capacidad de negociar y también mucha tolerancia a la frustración. Yo creo que en general yo diría eso.
Y nunca perder, o sea, yo le diría a la gente que se quiere dedicar a eso, o sea, nunca perder como ese empuje. De repente la gente cuando, y hablo de recursos humanos, ¿no? Cuando ya estás tanto tiempo, como que ya es automático, como que pierdes ese empuje y no lo puedes perder porque trabajas como gente. Ujú. Entonces, si tú estás en la actividad de integración así, pues nadie te lo va a creer, ¿sabes? Ujú. Entonces, yo creo que eso sería de lo más importante que para mencionar. Oye, ¿en algún momento a ti te ha tocado estar en esa disyuntiva entre el colaborador y la empresa? Creo, igual y estoy mal, que hay ocasiones en que pudieras estar como más del lado del colaborador, pero sin embargo perteneces a la organización y no puedes darle pues la razón al colaborador. ¿Te ha tocado o no sucede así? Mm, mira, la verdad es que no me ha tocado tal cual, pero sí, y te voy a poner un ejemplo. Un colaborador, ¿no? Es un colaborador que tenía un buen desempeño. Y ese colaborador quería un incremento de sueldo. Pero no se podían dar incrementos de sueldo. ¿Por qué? Pues porque es una cuestión presupuestal, porque ni siquiera, o sea, la verdad es que, y esto sí lo quiero enfatizar porque pareciera que es una decisión de recursos humanos, o algunas personas creen que es una decisión de recursos humanos, y no es de recursos humanos. ¿No? Porque recursos humanos, arriba de recursos humanos hay una dirección general, pero también hay un consejo, pero también hay un conjunto de accionistas. Hay un presupuesto. Hay un presupuesto. Entonces, bueno, en esa ocasión no se podía, pero nosotros, como parte de los planes de desarrollo, otorgábamos maestrías. Entonces, bueno, ya digo, para no entrar tanto en detalle, fue, a ver, colaborador, y no era la ISA, era la empresa, literal. En este momento la organización no te puede dar un aumento de sueldo, pero te puede dar una maestría, ¿sabes? Entonces, no es, o sea, que si tú la pagaras, ¿sabes? Sería como un gasto para ti, pero te la van a pagar. Entonces, tú vas a recibir una maestría, pero sin gastar un centavo. Entonces, ese tipo de cosas, digo, nunca he estado como de, híjole, tener como que entre la espada y la pared, pero sí me han tocado situaciones en las que precisamente hay que negociar con el colaborador. Decir, tú tienes esta necesidad y a lo mejor tal cual no te puedo cubrir o no te puedo ayudar, pero te la catafixio, ¿sabes? Te la cambio o te trato de dar otra solución. Eso se me hace, la verdad, importante y también para los colaboradores valioso, porque valioso cuando se puede, porque hay organizaciones que te dicen no y no te dan opciones, o sea, es no. Entonces, eso es en lo que me ha tocado estar. Pero así, tener que decir no, afortunadamente no. Qué bueno. No, y además qué interesante porque justo es ahí donde dices la capacidad de negociar, ¿no? O sea, negociar tanto con el colaborador como a veces a lo mejor interceder, supongo, ¿no? Por el colaborador ante la empresa o el área de finanzas, no sé. Claro. Mira, que te voy a decir, parecería como esa parte como no sé si la palabra que quiero usar es interceder tal cual, ¿no? Porque al final, y también esto es algo que yo le quiero compartir a todas las personas que van a tomar la decisión de estudiar alguna carrera y que en algún momento van a estar en el ámbito laboral, tus resultados hablan por ti. O sea, una persona excelente, productiva, que está aportando, que no es conflictiva, que pues eso se ve, ¿sabes? O sea, eso se nota, su trabajo es impecable. Y te voy a decir algo, y de verdad lo digo con mucha humildad, porque no quisiera parecer al contrario, pero yo me acuerdo que alguna vez, platicando con uno de mis jefes, yo le decía, y por eso creo que es bien valioso este espacio que tú tienes y lo que le transmites a tus escuchas, a tu auditorio, porque cuando tú haces lo que quieres, ya lo demás, lo que amas, ya lo demás es lo demás, ya llega como por añadidura. Y yo me acuerdo mucho de
de eso, que a mí en alguna ocasión me decía mi jefe, estábamos platicando y y me dijo, porque había habido un ejercicio de incrementos y no sé qué, y me dice, ay, Laisa, creo que la única que no reclamó fuiste tú. Y le digo, ay, es que de verdad, o sea, a mí que me paguen es el extra, ¿sabes? Digo, claro que todo el mundo Claro, necesitamos un sí. sueldo, pero cuando tú amas tanto lo que haces, es que todo lo demás se va dando. Y te lo digo y quiero retomar con lo que inicié la plática prácticamente hace una hora. Y es que yo cuando entré a recursos humanos, entré armando expedientes. O sea, mi trabajo de todo el día de 8 horas era meter hojas en un folder y acomodarlas en orden alfabético. Y yo llegué a ser la responsable de planeación, capacitación y desarrollo organizacional en una de las instituciones financieras más importantes del país. Entonces, quiero repetir esto y de verdad lo quiero transmitir porque, o sea, de verdad, y creo que, o sea, no me van a dejar mentir, todos cuando estamos chiquitos, así que queremos, que estamos ahí y estamos en la prepa, bien, que no sabemos ni qué, ni para qué, ni por qué, muy bien, no tenemos tanta claridad, todo el mundo te dice, ¿no? Pero yo sí lo quiero como recalcar, que que te escuches, qué es lo que realmente te apasiona. Y si te escuchas, vas a tener éxito. Porque si haces lo que amas, entonces te va a venir bien, te va a venir bien el dinero que tengas que ganar, vas a estar contento, vas a aportar, vas a crecer, vas a ayudar a otros a crecer, a lo mejor vas a tener tu empresa si es lo que te interesa, pero haciendo eso, o sea, si haces lo que amas, vas a ir avanzando, vas a ir creciendo, vas a ir teniendo. Claro. Y justo me dices, si haces lo que amas. Entonces, ahora te dedicas tú de manera independiente a dar consultoría. Es correcto. Cuéntanos, ¿cómo te ha ido? ¿Qué haces? Pues mira, lo que hago básicamente es todo lo que te he platicado, a excepción de toda la parte como de relaciones laborales y eso que se me hace medio rudo. Prácticamente todo. Yo, bueno, desde la parte de reclutamiento, de llegar a las organizaciones de las personas adecuadas, a la parte de capacitación. Capacitación básicamente en qué, bueno, pues en temas que tienen que ver con ventas, que tienen que ver con servicio, cuestiones de pensiones. Yo estuve mucho tiempo en el giro de pensiones, de administradoras de fondos para el retiro, y todo lo que tiene que ver con un buen liderazgo, ¿no? Okay. En la parte de capacitación. Y en la parte de desarrollo organizacional, bueno, pues yo la verdad es que apoyo en la parte de, como tú decías, ¿no? De hacer esas descripciones de puesto, de todas esas evaluaciones de desempeño, porque cuando tú estás afuera tienes una visión mucho más neutral, Sí. ¿no? A ver, la empresa va sobre este objetivo y de ahí vamos a desprender los otros. Todo lo que tiene que ver, en la consultoría vemos también todo lo que tiene que ver con la norma 035, que todo es mucho, o sea, desde la encuesta, las actividades de intervención, cómo vamos a medir, lo que te digo, equilibrio vida-trabajo. La parte de las certificaciones también es bien importante. Nosotros no hacemos certificaciones de Great Place to Work, todo eso, no, eso lo hacen esas empresas, pero sí los podemos orientar. Yo estuve en esta institución donde teníamos estas certificaciones, entonces también cuento con esa pues experiencia, ¿no? De qué te pueden pedir, qué acciones tienes que demostrar que llevas, o actividades que tienes que demostrar que llevas a cabo para poder tener estos distintivos. Y bueno, pues básicamente también la parte de nómina tal cual yo no la llevo, pero bueno, pues hay parte del equipo que bueno, sí sabe, como tú son contadores. Pero bueno, eso es finalmente lo que estamos, pues me estoy dedicando. Y ahora es como, a mí me resulta muy, pues muy interesante porque como te puede tocar una empresa de servicio, como una de producción, pero de repente te puede tocar una empresa donde
son 3 empleados o 5 empleados, bueno, microempresa o familiar si quieres, ¿no? Uh-huh. Entonces, es súper diverso y la diversidad es lo que te enriquece, claro. porque tienes puntos de vista diferentes. Uh-huh. Entonces, a eso es a lo que estoy ahora abocándome. Ok. Y bueno, por ahí nos vas a dejar tus redes sociales para que te puedan localizar si alguien requiere. Sí, ahí en la descripción, como dicen, se las pongo, nos, pero pues, sí, claro compartes. que sí. Perfecto. Claro que sí. Me gustaría tocar un último tema, hablando de aquellas cosas que te apasionan, porque justo escuché a un psiquiatra, se me fue ahorita el nombre, si lo recuerdo se los menciono, ahí se los dejo también. Pero él decía y él hablaba que no tenemos una sola vocación. O sea, nosotros los seres humanos pues vamos creciendo y vamos teniendo nuevas inquietudes. Claro. Y entonces por ahí también sé que hiciste una licenciatura en nutrición y cosmetología y entonces digo, eso me gusta porque enriquece tu persona, tu perfil. Cuéntanos un poquito de esto. Pues mira, en la parte de déjame venirme como en el orden. Ok, primero fue cosmetología. Uh-huh. A mí, mira, mis papás, como te digo, son médicos. Mi papá y mi mamá son médicos. Mi hermana, tengo una hermana que también es médico. Entonces, de alguna manera, siempre me ha gustado todo lo que tiene que ver con ciencias de la salud. Uh-huh. Entonces, estudié esta parte de cosmetología porque, aparte de que me gustan todos los temas de salud, pues toda la cuestión como de... pues de la piel también siempre me ha interesado y pues a ver por qué me pongo esta crema y no esta y qué tipo de piel soy y por qué de repente pues no sé, me salió un brote y entonces se me quitó con esto. Ese tipo de cosas siempre me llamaron la atención. Entonces tuve la oportunidad de estudiar pues es como una carrera técnica de cosmetología y bueno, pues me gusta, o sea, de verdad yo digo que eso es como una terapia para mí, ¿no? Uh-huh. Y tiene que ver mucho, fíjate que al final creo que todo tiene que ver, porque yo te decía que en recursos humanos damos servicio. Uh-huh. Y de alguna manera cuando tú haces un facial o un tratamiento corporal, pues estás dando servicio. Tuve la oportunidad de colaborar en una clínica, tampoco voy a decir nombre, pero tuve la oportunidad de colaborar y tuve algunos pacientes que venían con la carita maltratada uh-huh. por ciertas situaciones de acné. Y bueno, pues les hice su limpieza y lo que quieras y mandes. Y la verdad es que es muy gratificante ver a la gente que se va sintiéndose mejor. Claro que yo no soy médico, no soy ni médico ni soy dermatólogo, pero cuando les haces una limpieza facial y sienten la cara por lo menos más hidratada, donde ya ven que los brotes se van desinflamando, por ejemplo, eso es muy gratificante. Y bueno, el tema de nutrición, bueno, pues siempre me ha apasionado, y también es como de ciencias de la salud y algo importante es que pues en realidad eso yo lo empecé a estudiar por mí, uh-huh. porque siempre me había y me ha llamado la atención ¿por qué esto sí? ¿Por qué no? ¿Qué hace si los combino? Porque de repente yo me daba cuenta de que, bueno, pues si dejaba de comer ciertas cosas, pues adelgazaba. Pero si dejaba de comer otras, no adelgazaba, subía de peso, uh-huh. ¿sabes? Entonces, eso fue en realidad la inquietud, digo, que me llevó a estudiar esto. Y no sé, la verdad es que yo creo que yo soy muy apasionada en todo lo que hago. También me encanta, a lo mejor hubiese estudiado primero nutrición y después administración. O sea, las dos me encantan, uh-huh. pero al final también es una carrera de servicio. Es algo que yo, de verdad lo digo, si hay alguien que me escuche por ahí, creo que el tema de nutrición es una materia o son materias que deberían de estar en la currícula desde la primaria. De verdad, o sea, hace la diferencia abismal. Uh-huh.
cierta clase de alimentación a otra. Y si tú desde niño, es como el tema de educación financiera, ¿no? Desde niños los vas instruyendo, ya no tienes problema cuando son adultos. Uh-huh. Y además eso para el tema de salud pública es básico. Y bueno, pues sí creo eso. La verdad es que me da mucho gusto que ahora ya, yo me acuerdo en la cooperativa que era pues que el refresco, las papitas, los dulces, y que ahora ya eso esté regulado, bueno, me parece una maravilla. Pero sí creo que, digo, la verdad es que no me quiero adentrar tanto en nutrición porque es súper amplio, amplio. Pero bueno, yo tuve esa inquietud, fue algo que siempre me gustó, me llamó la atención y por eso tomé la decisión de estudiarlo. Excelente. Y lo quise hacer notar porque a veces hay personas que tienen la idea de que estudian una carrera y que se tienen que quedar ahí por siempre y que ya no pueden estudiar otra cosa, que de repente o les puede llamar la atención o que incluso estudiaron una carrera queriendo estudiar otra, ¿no? Queriendo dedicarse a otra cosa y a veces se sienten como encerrados, que ya no hay para dónde. Y el hecho de que tú, además de hayas estudiado lo que te gustaba, quizá a lo mejor ya no a nivel licenciatura lo de la cosmetología, ¿no? Por ejemplo, que dijiste, hice un diplomado, pero, o sea, abrirse a esas opciones, claro. ¿No? O sea, no es una sola carrera. Podemos hacer en esta vida que ahora duramos, gracias a Dios, muchos años, claro. Podemos hacer muchas cosas en la vida. Además, es que yo creo que, bueno, esa es mi filosofía de vida y los invito porque creo que se vive mejor. Bueno, no mejor, sino con menos estrés. ¿Y por qué lo digo? Porque nada está escrito en piedra. O sea, yo creo que la única constante en la vida es el cambio. Uh-huh. Y estar abierto a esas posibilidades y ser flexible con uno mismo te hace vivir como mucho menos estresado, presionado, angustiado. Porque, repito lo que he venido diciendo a lo largo de todo este tiempo, hazle caso a lo que sientes, a lo que te dice tu interior, porque eso te va a llevar invariablemente al éxito, ¿sabes? Entonces, bueno, por eso digo, la invitación es de, pues, claro, hoy puedes estudiar lo que te nazca, pero si en unos años te inquieta, te llama la atención otra cosa, hazlo. Exacto. Siempre que uno quiere, hay la manera. Eso es un hecho. Siempre que uno quiere, hay la manera. Exacto. Laisa, pues muchas gracias por toda esta información que nos has compartido. Ha sido muy enriquecedor conocer más adentro de recursos humanos, más allá de lo que uno conoce. Creo que nos metimos a las entrañas de la organización con este viaje que tú nos diste. Pues te agradezco. Esperemos que esta información les sirva a muchos de ustedes que quieran tomar la decisión de estudiar quizá administración, quizá recursos humanos, no sé, o no, Que digan no, creo que siempre no. Exacto. Pero bueno, esperemos que les sirva mucho a las personas, a los jóvenes, a los que quieran cambiar de profesión también. Y no me resta más que darte las gracias. No, gracias a ti por este espacio y de verdad también de corazón espero que esto les sea de ayuda a muchos y se vale equivocarse también, porque de repente hay, y creo segurísimo lo has escuchado, hay gente que ya empezó a estudiar lo que quieras, no, pues es que ya tengo que terminar, ¿cómo me voy a salir? Ya voy a la mitad, ¿cómo crees? O sea, pues si ya son 2, 3 años, me falta bien poquito. Hazte caso, escúchate, porque finalmente, si no lo haces, seguramente sí vas a terminar, pero no vas a ser tan feliz. Exacto. ¿Vale? Uh-huh. Muchísimas gracias a ti y bueno, pues hasta pronto. Gracias por el espacio. Gracias. Bueno, pues gracias a todos ustedes por estar con nosotros en otro capítulo más de Descubriendo tu Vocación con Judith Rosas. Los invito para que nos sigan en todas nuestras redes, Spotify, YouTube, TikTok. Y bueno, pues denle like, compartan si les gustó y a alguien que le pueda servir esta información. Gracias a todos y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego. Gracias. Bye, bye.